Buenas tardes, muchas gracias, Corporación Municipal, medios de comunicación. Vamos a dar lugar a una sesión plenaria que con carácter extraordinario convocamos hoy, 6 de julio, en el horario de verano, a las 8 de la tarde, con un punto único en el orden del día, que es resolución de las alegaciones al presupuesto 2023, siendo el expediente de gestión 332/2023. Comparte la propuesta de alcaldía la secretaria municipal, Laura Molina Rojo. Cuando quieras, Laura, por favor. Vale. Muchas gracias. Propuesta de alcaldía relativa a la resolución de alegaciones al presupuesto 2023. En fecha 28 de abril de 2023, el Pleno del Ayuntamiento de Abarán, en sesión ordinaria, adoptó el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general del Ayuntamiento de Abarán para el ejercicio económico 2023, junto con el presupuesto de Radio Abarán, con sus bases de ejecución. Segundo, aprobar inicialmente la plantilla municipal, comprensiva de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y personal eventual, que se une como anexo a esta propuesta. En fecha 18 de mayo de 2023 se publica en el BOR el acuerdo de aprobación inicial con el siguiente contenido. Aprobado inicialmente en sesión del Pleno de la Corporación de fecha 28 de abril de 2023 el presupuesto municipal de esta entidad para el ejercicio 2023, consolidado con la entidad dependiente Radio Abarán S.L., que incluye bases de ejecución y anexos, así como plantilla de personal, de conformidad con el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se pone al público por plazo de 15 días hábiles, durante los cuales los interesados podrán examinar el expediente y presentar reclamaciones y observaciones que estimen pertinentes, en los casos y por las causas que establece el artículo 170.2 del citado Real Decreto Legislativo. Si no hubiera reclamaciones en el mencionado plazo, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado. En relación con la aprobación inicial, en el expediente consta que se han presentado los siguientes escritos de alegaciones dentro del plazo de exposición pública. Se han presentado en total 13 escritos de alegaciones. Para la resolución de estos escritos se ha emitido informe por la Asesoría Jurídica Externa en fecha 28 de junio de 2023, en el que se estudian las alegaciones relativas al registro de entrada. En primer lugar, registro de entrada 1793, que esencialmente solicita modificar la RPT en el contenido de la retribución de los puestos de trabajo afectados en relación con las retribuciones por festividad y nocturnidad, incluyendo las mismas en el complemento específico, a ser características de los puestos de trabajo de la Policía Local, y modificar el complemento de destino de los puestos de subinspector de Policía Local, para que, en cumplimiento de los preceptos legales arriba transcritos, el complemento de destino sea superior a los puestos de inferior categoría. Adaptar las retribuciones y actualizar los de nocturnos y festivos y las horas extraordinarias, modificar las retribuciones de los puestos de segunda actividad, incluyendo retribuciones por nocturnos y festivos, facilitar a la representación sindical la información referida a los procesos de modificación de anexo personal, de la plantilla RPT, de las retribuciones y de cualquiera que afecten a las condiciones de trabajo y retributivas, respondiendo además a las solicitudes que al respecto ya constan en la Administración. También se analizan el resto de escritos de alegaciones que señalan que tienen un contenido todas idéntico. La solicitud se concreta en que se atienda lo alegado por esa parte, se negocien los conceptos retributivos descritos en la exposición de las alegaciones y se modifiquen las partidas presupuestarias para que se contemplen dichas alegaciones. El fundamento de todos los escritos es el mismo y con los motivos similares al anterior, que se resumen en los que se citan en el informe, y entre ellos que los citados presupuestos conllevan la aprobación como documento, el anexo de personal a modo de plantilla orgánica o catálogo de puestos de trabajo, que no ha sido negociado previamente según se establece, y señalan de determinados aspectos que deberían haber sido objeto de negociación. El informe propone, por un lado, en las conclusiones, la desestimación de las alegaciones relativas a la plantilla de personal y plantilla presupuestaria, con los motivos que en el mismo señalan, y que se inadmitan las alegaciones referidas al resto de motivos planteados en los escritos referidos en el antecedente de derecho tercero, por los motivos que se indican en el fundamento de derecho quinto. Además, consta certificado emitido por la Intervención y la Tesorería Municipal, que establece, primero, que por acuerdo de pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 28 de marzo de 2012, se aprobó el plan de ajuste para acogerse al mecanismo de pago a proveedores, siendo informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda con fecha 30 de abril de 2012, y que posteriormente, mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 23 de septiembre de 2013, se aprobó la revisión del plan de ajuste conforme al Real Decreto 8/2013 para el pago de proveedores de tercera fase. Segundo, que el mismo a fecha de hoy sigue en vigor, habiéndose prorrogado al estar vinculado a la vida del préstamo, actualizándose los datos en la oficina virtual de las corporaciones locales. Ministerio de Hacienda, aplicativo, autoriza anualmente. Tercero, el número del contrato de dicho préstamo es el 0049-2092 y acaba en 75, y el saldo pendiente de pago al día de hoy es de 4.369.724,90 euros.
Por ello, de conformidad con lo que establece el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se eleva al Pleno de la Corporación, previo dictamen de la Comisión Informativa, la siguiente propuesta de acuerdo. Primero, desestimar las alegaciones realizadas en los escritos referidos en el antecedente hecho. Tercero, del informe referenciado en la parte expositiva, referentes a la plantilla de personal y plantilla presupuestaria, de conformidad con los motivos que se indican en el fundamento de derecho cuarto, citado en la parte expositiva del presente acuerdo y que se reproduce a continuación. Desestimación de la alegación relativa a la plantilla presupuestaria. En todos los escritos de alegaciones se indica que los citados presupuestos conllevan la aprobación como documento del anexo de personal, a modo de plantilla orgánica o catálogo de puestos de trabajo, documento que no ha sido negociado previamente a su aprobación con las secciones sindicales y que, en consecuencia, siendo preceptiva la negociación, estaríamos ante la nulidad de la resolución. Igualmente se indica que el anexo de personal ha pasado de 163 puestos en el año 2022 a 190 en el año 2023 y de dicha diferencia no se ha informado del origen y motivo de las secciones sindicales ni se ha negociado. Igualmente, en uno de los escritos, el formulado con registro de entrada 1793, se indica que la aprobación inicial incluye como anexo la plantilla de personal y que la misma no es una plantilla, sino que se trata de una RPT o CPT, ya que contiene retribuciones de los puestos de trabajo, no de las plazas. Que existe una RPT, pues así se indica en el informe de intervención, pero desconocen la aprobación de una RPT concreta y específica, ya que la elaboración y aprobación no ha llegado a su poder. Dichas consideraciones podrían encuadrarse dentro de uno de los motivos de recurso contra los presupuestos establecidos en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo de 2004, concretamente en el regulado en el apartado A, por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley. Y es por ello que consideramos que procede su análisis, que no su estimación. En relación con la plantilla de personal, a la vista del expediente del que se ha trasladado a la parte para la formulación del informe, se constata la existencia de informe del Departamento de Personal del Ayuntamiento de Abarán de fecha de 17 de abril de 2023. Igualmente, desde el Ayuntamiento de Abarán se nos ha hecho llegar de forma adicional dos documentos: convocatoria de los representantes sindicales del personal laboral al comité de empresa para el jueves 20 de abril de 2023 a las 9:30 horas, a fin de dar cuenta sobre la plantilla de personal correspondiente al año 2023. Ya ha hecho efecto obra la correspondiente acta. Convocatoria de los representantes sindicales del personal funcionario a la mesa de negociación para el jueves 20 de abril de 2023 a las 9 horas, a fin de dar cuenta sobre la plantilla de personal correspondiente al año 2023. Ya ha hecho y asimismo obra la correspondiente acta. A la vista de los documentos referenciados, no se puede considerar que se ha incumplido el procedimiento de tramitación referente a la plantilla de personal de 2023, en tanto en cuanto consta convocatoria y correspondiente acta, tanto con el personal laboral como con el personal funcionario. En relación a la plantilla presupuestaria consta informe municipal de 20 de abril de 2023, en el que se indica: del tenor de este precepto entendemos que cuando dice que las plantillas se aprobarán anualmente con ocasión de la aprobación del presupuesto, se debe entender que, dada la vinculación de la plantilla de personal con el contenido de una parte importante del presupuesto, como es el capítulo 1 de gastos de personal, debe tramitarse conjuntamente y de forma coordinada con este, pues el presupuesto no puede reflejar algo distinto de lo que contempla la plantilla de personal. Pero ello no quiere decir que la plantilla deba considerarse como una parte o documento integrante del presupuesto. Se trata de documentos diferentes con una finalidad distinta y con una tramitación independiente, aunque deba realizarse simultáneamente por dicha necesaria coordinación e interdependencia. Conclusión. 1. Que la masa salarial que se desprende de la plantilla presupuestaria de 2023 no sufre aumento salvo el provocado por el aumento de la plantilla en 2022, por la creación de nuevas plazas. En relación a las diferencias que se indican en los escritos de alegación, entre 163 y 190, desde los servicios municipales se informa que, salvo error o omisión, la plantilla de personal contiene 183 plazas y la plantilla presupuestaria son 183 plazas, y se presupuesta adicionalmente los siguientes conceptos: 9 interinos sujetos a programa que se detallan abajo y procedentes de subvenciones, los músicos que se encuentran incluidos en la plantilla sujetos a estabilización, los correspondientes a acumulaciones de tareas por vacaciones. A la vista de ello, se considera que dichos ajustes, por los conceptos referidos, se realizan a los efectos meramente presupuestarios y no tienen que contemplarse en la plantilla de personal. Por lo tanto, de forma alguna se podría entender que se ha producido una modificación de la plantilla y que no se han seguido los trámites. Segundo, inadmitir las alegaciones referidas al resto de motivos planteados en los escritos referenciados en el antecedente de hecho tercero referenciado en la parte expositiva, por los motivos que se indican en el fundamento de derecho quinto del citado informe, que dispone lo siguiente: inadmisión de alegaciones. A la vista del contenido del resto de alegaciones contenidas en el escrito de alegaciones y referenciadas en el fundamento tercero, no se puede considerar que las mismas se puedan encajar en alguna de las causas por las que se puede reclamar contra el presupuesto y que han sido establecidas en el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo de 2004, que dispone: únicamente podrán entablarse reclamaciones contra el presupuesto por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en la ley, por omitir crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la entidad local en virtud de precepto legal o cualquier otro título legítimo, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados, o bien esto respecto a las necesidades para las que esté previsto. Por lo tanto, las mismas deben inadmitirse de plano, no siendo procedente su análisis, al tratarse de cuestiones ajenas a los presupuestos. Tercero, aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento de Abarán y plantilla de personal para el ejercicio económico 2023, y cuyo resumen consolidado es el siguiente. El total de gastos es de
11.015.342,48 y el total de ingresos consolidados es de 11.015.342,48. Quinto, publicar en el BOR el presupuesto resumido por capítulos, así como la plantilla de personalidad trasladado a la Administración General del Estado y a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Muchas gracias, Laura. Bueno, indicar que este es un extensísimo informe técnico que cuenta con la aprobación de los servicios municipales. Es un informe externo. Recordamos que el Ayuntamiento de Abarán tiene un servicio jurídico externo para asistirnos desde un punto de vista también de la neutralidad que se exige en cuestiones de este tipo, de tanta importancia. Quiero agradecer la presencia de Ana Belén García, que es la interventora municipal. Precisamente en la comisión informativa previa al Pleno pues nos surgió la consulta de si tendría que estar presente y hoy pues consideramos que precisamente para poder aclarar y en respuesta a la solicitud que se formuló, agradecemos por lo tanto la presencia de Ana Belén García en un pleno en el que venimos a trabajar sobre unas alegaciones presentadas por una serie de trabajadores municipales al pleno que se aprobó inicialmente el pasado 28 de abril. Es un pleno, por lo tanto, de trámite para atender estas alegaciones y en el caso de que pudieran ser constitutivas de rigor, pues hubieran sido perfectamente contempladas. No es así porque tenemos que decir que el contenido de las alegaciones no se ajustan a los 3 casos que marca la ley, concretamente lo leo de forma textual, el artículo 170.2 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Son 3 supuestos que son muy claros. El primer caso por el cual cualquier persona puede recurrir un presupuesto municipal de un municipio, de un ayuntamiento, es que no se haya ajustado su elaboración y aprobación a los trámites establecidos en esta ley. Esta está desestimada porque sí que se siguió el procedimiento legal necesario y ha quedado perfectamente documentado en el expediente. En segundo lugar, por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de las obligaciones exigibles en este caso el Ayuntamiento de Abarán, en virtud del precepto legal o de cualquier otro título legítimo. Esta está inadmitida porque no es tampoco el caso. Y en tercer lugar, por ser de manifiesta insuficiencia los ingresos con relación a los gastos presupuestados o bien de estos respecto a las necesidades para las que está previsto. Está también inadmitida. El informe habla de 183 plazas, la plantilla presupuestaria, por lo tanto, son 183 plazas y además se han presupuestado los siguientes conceptos. 9 interinos que están sujetos a programas que se detallan en el mismo informe, que son procedentes de subvenciones, por lo tanto tenemos que tenerlo contemplado en la plantilla orgánica y a su vez en el presupuesto municipal. Y además los músicos de la Escuela de Música que están incluidos en la plantilla porque están sujetos a los programas de estabilización. La anterior secretaria hizo un extensísimo informe demostrando que eran puestos que ya según la nueva ley son estructurales porque se demostraba que había una continuidad de 3 años consecutivos ejerciendo esa labor. Y además el presupuesto municipal tiene que contemplar aquellos gastos correspondientes de acumulaciones de tareas por vacaciones. El presupuesto municipal de 2023, siempre que vayamos aprendiendo, creo que esta corporación va a presentar un trabajo más detallado, porque al final también vamos aprendiendo en función de las orientaciones, de las indicaciones de la intervención municipal, y debo decir que es un presupuesto totalmente ajustado a las necesidades de esta plantilla municipal y que por lo tanto las alegaciones presentadas no cumplen con lo establecido para poder recurrir el presupuesto y por lo tanto correspondería en primer lugar inadmitir y desestimar dichas alegaciones. Esto es lo que explicamos también en la comisión informativa. No obstante, pues vamos a dar el turno de palabra a los distintos grupos por si tenéis alguna otra duda o surge alguna otra cuestión. Aprovechar que tenemos también al interventor hoy con nosotros para poder aclararnos cualquier punto que pueda surgir. David.
Buenas tardes. El Grupo Municipal Popular va a votar a favor de desestimar alegaciones, visto el informe de la asesoría jurídica externa que avala tal decisión. Esto demuestra una vez más que nuestro grupo, el Grupo Municipal Popular, está aquí para hacer una posición constructiva y sensata, y no destructiva, como dijo en el anterior pleno el señor alcalde, el cual cada vez se parece más a su presidente, pues cambia de opinión con frecuencia. Recordad también que en el pleno de modificación del plan urbanístico nos abstuvimos porque el informe de la Secretaría decía literalmente que se le otorgaba un plazo excesivamente breve para la emisión del mismo, que reduce la capacidad para emitir el informe y que no se ajustaba al plazo legal previsto de 10 días hábiles para la solicitud y emisión de informes, sin que se pueda conocer el fondo de la documentación y la tramitación que ha seguido el mismo. Si esto lo decía la Secretaria del Ayuntamiento con 4 días antes del pleno, dándole la información, imaginaros nosotros dándola un día antes. Claramente no iba a votar a favor de algo que no sé si lo habéis tramitado correctamente o si nos podía traer pleitos judiciales posteriores. Aparte, dejamos constancia que nuestro voto sería favorable si se hubiera tramitado todo correctamente y tuviéramos constancia fehaciente de ello. Por nuestra parte, poco más que decir. Muy bien. Jesús, ¿alguna? ¿Tiene el micrófono? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo algo que decir y si me permite, para hablar de las alegaciones tengo que hablar del presupuesto, como es evidente, ¿no? Entonces, para acudir a hablar del presupuesto hay que saber lo que se aprueba definitivamente aquí. Entonces, sobre todo, porque hace poco, bueno, yo acudiría al tema del personal, que es la parte que más he trabajado, y veo que desde que entraste como equipo de gobierno aquí en Abarán, los primeros presupuestos fueron en el 2020. Ahora, aquí está. En el 2020, un segundo, ¿vale? Entraste con un presupuesto de ingresos de 9.324.000 y ahora mismo el presupuesto es de 11 millones, lo cual es muy positivo y a mí me parece estupendo. Es decir, es bueno que haya presupuesto para el pueblo y es buena señal, como dijo el alcalde, que ojalá tuviéramos 15 millones, porque sería que el pueblo, los ingresos pues, van en aumento y creo que repercutiría en el pueblo. Pero claro, ¿de qué sirve aumentar los ingresos si aumentan los gastos, sobre todo en personal, que es sobre todo lo que se queda de forma permanente? Entonces nos encontramos que en los mismos presupuestos que hiciste, o gastaste, bueno, había, como supongo que habría en el 2019, no lo sé, pero estos son los primeros presupuestos vuestros, 5.216.343,43. Es decir, había un 55,94% del presupuesto era para el personal. Quiere decir que cada 100 euros, 55 era para el personal. Y ahora, en el 2023, nos encontramos que el gasto en personal es 6.790.982, un 61,65% del gasto en personal, que significa de cada 100 euros 61,65%. Es decir, sí, ahora han aumentado los ingresos, pero los gastos, sobre todo en personal, que es algo que se queda de forma permanente, habitualmente han aumentado mucho más que había antes. Entonces, poco rendimiento le vamos a sacar a ese aumento de presupuesto, puesto que la presión de gasto de personal ha aumentado. De eso sirve poco. Y para que quien lo está viendo sepa de qué estamos hablando, que en 3 años ha aumentado un 5,71%. Eso puede parecer mucho o poco, pero claro, si os digo que es 1.574.688 euros lo que ha aumentado el gasto en personal en 3 años, entonces da una idea de lo que estamos hablando. Entonces, hablaron en la comisión, se habló de que había que consolidar los puestos de trabajo, que era una de las condiciones. Bueno, yo la verdad es que de eso pediré la información como es lógico y entonces no puedo decir absolutamente nada porque no sé qué cantidad de puestos se puede consolidar o no se puede consolidar, no sé qué parte en esta parte de gasto de personal va ahí. Pero lo que sí veo es que se convocan plazas de administrativo, por ejemplo. Se está pendiente de crear alguna plaza técnica, por encima del TAG, ¿no? Entonces, claro, yo lo que quiero saber es lo siguiente, es decir, con esa presión a nivel de personal que sabemos que es excesiva, reconocida por el señor alcalde, y bueno, y creo que todos estamos de acuerdo, cómo se siguen convocando plazas, y eso no tiene nada que ver con la consolidación del puesto de trabajo, si lo que se tendría que hacer es o amortizar o ver qué margen hay de recolocar a la gente para no... Para eso es una parte, ¿vale?
Y luego viene la segunda, que eso está relacionado con las alegaciones. Claro, el personal que vea esto, pues claro, las alegaciones hacen referencia, aquí hay dos partes. Todo esto viene con el plan de ajuste que se hizo en el 2012, que a mí me tocó, por desgracia, bueno, por desgracia, me tocó a mí tener que defenderlo aquí en esta misma sala. Fue una cosa impuesta. Si queríamos acogernos al plan de proveedores, nos dije claramente tenía que afectar al personal y bueno, fue muy duro, ¿no? Creo recordar que era para 10 años, concretamente, el plan de ajuste, y relacionado con, como ha dicho el señor alcalde, correctamente, pero creo que había algo contradictorio, porque en el acta se habla de 10 años con una próloga de algún año, no sé si de 1 o de 2, y después se hace referencia al plan de ajuste. Claro, ahí hubieron unos recortes en el convenio que se hizo. El que vea de lo que le afectó los recortes en su momento, porque no solamente a un colectivo le afectó hay algún apartado que le afecta a todos, algunas productividades que tengo aquí, ¿no? En su momento. Pues claro, ve ese aumento de gastos personales y que el préstamo todavía va a durar, no sabemos cuánto va a durar. Entonces, vamos a ver, llevan 10 años. Yo, si me lo permite, señor alcalde, creo que es el momento, si se puede, de sentarse con los trabajadores y algún artículo de estos, no digo todo porque me los conozco y sé que hay algunos que de verdad condicionaría lo que es los presupuestos, pero hay otros que se pueden recuperar y que no es una cantidad importante en los presupuestos, sobre todo con el dinero que se está manejando. Entonces mi propuesta es que os sentéis con ellos y ya empezar a recuperar un poco de tantos años, de los 10 años que llevan, de poder adquisitivo por la responsabilidad, por el plan de ajuste que se hizo en su momento, que afectó a mucha gente. Luego viene la segunda parte, que es lo de la policía, ¿vale? Y ya voy terminando y supongo que habrá debate, un poco, no sé, vamos a verlo, pero el plan de la policía, en la comisión se reconoció, y yo desde el primer momento, ahora y antes. A mí me parecía que era una locura eso de que no estuvieran metidos en el complemento específico los nocturnos y festivos. Una cuestión laboral, yo también sabía de lo que ellos me estaban hablando y siempre he estado de acuerdo. Lo que pasa es que en su momento se consideró, creo que igual que estáis haciendo vosotros, que se hace con la modificación de la RPT, que era lo lógico, meterlo las dos cosas. Bueno, yo no llegué a tiempo, ¿no? Lo que os digo es que, dada la problemática de la creación de la RPT, que la estáis viviendo en vosotros mismos, pues no cometer, bueno, si me permitís, solucionar, no es no cometer error, sino a ver si podéis solucionar el tema, puesto que en la comisión se admite que los policías van a cobrar como si estuvieran metidos en el complemento específico, con su nocturno efectivo. Por lo tanto, eso está ya metido en los presupuestos. Sí. ¿Vale? Entonces, yo lo que diría es lo siguiente: mirar, consultar servicios jurídicos, a ver si hay posibilidad de modificar puntualmente, puesto que hay alguna sentencia, como dicen por ahí, la RPT, y puesto que no le va a afectar a nadie que ya está metido en los presupuestos, meterlo en el complemento específico, y será una reivindicación histórica de la policía, y entre todos, porque eso yo creo que todos estaremos de acuerdo, pues nada, que es correcto. Esa sería mi propuesta de cara al tema de policía. Ya las demás reivindicaciones, pues una cuestión de sentarse, verlo, ¿no? Porque hay mucho que hablar, pero concretamente estos puntos es lo que quiero yo plantear de principio. Muy bien. Bueno, Jesús, gracias por tu consulta. Bueno, en primer lugar, decirte que has mencionado una frase que es peligrosa, que es amortizar plazas. Amortizar plazas es una opción, pero sin lugar a dudas lo mejor es reconvertirlas, porque una vez que se amortiza una plaza es muy difícil poder recuperar esa plaza para poder destinarla a cualquier tipo de servicio o función que el ayuntamiento necesite para llevar adelante todo el trabajo necesario. Nosotros preferimos hablar de reconvertir plazas, porque en el momento en que se amortiza, como decía, esa plaza se ha perdido. Ya luego es muy complicado por las limitaciones que tenemos en la tasa de reposición, precisamente, de volver a crearlas. En segundo lugar, yo quería aclarar que nosotros, en estos 4 años tan complicados desde un punto de vista económico, en levantar prácticamente más de 2 millones de euros en un presupuesto municipal
da buena muestra y agradezco tus palabras de reconocimiento, da buena muestra del trabajo que se ha desempeñado. También indicar que hemos tenido que hacer frente a todos los procesos de reconocimiento de una plaza como estructural, porque el Ayuntamiento venía trabajando de manera habitual, realizando trabajos, contratos eventuales que se iban prorrogando. Llega un momento en el que, bueno, la Administración del Estado considera que hay que poner fin a esa práctica que es tan perniciosa de la interinidad de larga duración. Entonces, claro, por una parte nos han chocado dos factores externos: el tener que reconocer plazas como estructurales y, por lo tanto, tienen que estar reconocidas dentro de la plantilla presupuestaria, con lo cual eso supone un aumento del capítulo 1. Y, en segundo lugar, la subida salarial, que parece que se nos ha olvidado que hemos hecho frente a 4 subidas salariales consecutivas, no solo de los funcionarios, sino también del personal laboral. Una subida salarial del 2%, del 1,5%, del 2,5%, del 1%, y esto es lo que hace, claro, cuando tú subes un 2,5% con relación a la cantidad que ya está subida, podemos estar hablando fácilmente de un 9%. Es decir, que hay nada más que, por esa razón, hay un incremento del 9% en el capítulo de gasto. Y ahí tienen los números, es decir, que nosotros no hemos aumentado el capítulo de personal o la plantilla o los gastos simplemente porque nos ha parecido así. Es una respuesta responsable a esas dos cuestiones. Por un lado, la necesidad de reconocer como estructurales plazas que se han visto que son de trabajadores que llevan realizando un trabajo por más de 3 años consecutivos de manera estable. Luego también tenemos otra cuestión, que no es solo propia del Ayuntamiento de Abarán, esto es propio de cualquier municipio. Tenemos un montón de servicios que se están prestando que no son competencia de los municipios. Y esto también, aquí lanzo el debate porque tendremos que ver hasta qué punto vamos a ser capaces de mantener esta situación. Y estoy hablando, por ejemplo, de un servicio tan importante que a día de hoy creo que nadie en el municipio puede dudar de su necesidad, es la ayuda a domicilio. Ayuda a domicilio que seguramente vendría bien alguna persona más. Adrián, ¿cuántas serían las personas adicionales de ayuda a domicilio que hay? Estamos hablando de 8, 9, 10 personas en ayuda a domicilio. Aclárame un poco ese punto. Quiero decir que es un ejemplo, pero es que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en plazas que nos asignan, que no asignamos nosotros, sino que nos asignan los de la comunidad autónoma, el departamento de política social, bueno, lo llaman de otra forma, tenemos ahora mismo, creo que son 6 plazas que nos van asignando a ellos, pero que no podemos asumir porque no tenemos personas suficientes para cubrir las horas que nos van. Es decir, una persona tiene asignado un horario determinado por semana y le van asignando 2 horas, 4 horas, 6 horas, depende del grado de discapacidad que tenga para el tema de ayuda a domicilio, la dependencia, mejor dicho. Pero no tenemos personas suficientes. Ahí no se han hecho, como ha dicho el señor alcalde, se han hecho las plazas estructurales porque estábamos cumpliendo ese servicio y las personas están ya más de 3 años, antes de 2016, y nos siguen asignando. Conversación que tenemos pendiente con el Departamento de Comunidad Autónoma, porque nosotros no podemos seguir asumiendo ese personal. Esas personas, porque no tenemos personal para poder cubrir el servicio. Volveríamos a un bucle que al final volveríamos a estar más de 3 años, estemos por encima de la parte presupuestaria, de personas que no tenemos, y volvemos a lo mismo, a cubrir más de 3 años esos servicios que volverían a ser estructurales, y en vez de tener 18 y 13 tendríamos 28 o 38. Y eso no lo asignamos nosotros, viene asignado desde Murcia. Y es un momento pues complicado, porque ahora mismo el personal tenemos que tenemos. Ahí incrementaríamos y tendríamos otra obligación y que volveríamos a incrementar la parte personal del capítulo 1 dentro de domicilio. Y yo creo que es una situación que ahora hemos comentado con el alcalde, que hay que estudiarla porque es complicado. Quiero recordar también que nosotros estamos trabajando ahora mismo con la RPT de 2020, que lo que hicimos fue refundir aquellos puestos que estaban en la RPT municipal del ayuntamiento y luego los que figuraban como de la empresa de servicio. El ayuntamiento de Abarán tiene una empresa de servicio, pero no tenía mucho sentido que esos trabajadores que están reconocidos en la plantilla no estuvieran al mismo tiempo en la RPT. Ahí está el centro ocupacional. O sea, el centro ocupacional al final son trabajadores municipales. Ahí tenemos, por ejemplo,
un servicio también tremendamente necesario como la atención temprana. La atención temprana hay que agradecer a la Dirección General y a la Consejería bueno, pues la sensibilidad que han mostrado al finalizar la legislatura anterior con ese convenio que nos va a permitir garantizar el servicio hasta el 31 de mayo de 2027 con más de 710.000 euros que nos va a aportar la comunidad autónoma. Yo creo que también un poco hay que saber valorar a los trabajadores municipales, y estoy seguro que estamos todos y todas de acuerdo, como un gran activo del Ayuntamiento de Abarán. Cierto es que representan un 60%, como muy bien has dicho, Jesús, y una cifra ideal sería en torno al 50%. O sea, lo que tenemos que trabajar es en generar más ingresos. Pero es un resultado de un trabajo responsable y de la responsabilidad que hemos tenido que asumir, como decía, fundamentalmente por el reconocimiento de trabajadores estructurales por un lado y en segundo lugar por la subida salarial que hemos afrontado y no hemos fallado ningún año tanto a funcionarios como a personal laboral. Y por último, Jesús, te comentaría que lo que tú estás comentando al final pues es un poco contradictorio, porque por una parte estás diciendo que se está incrementando los gastos, pero por otra reconoces que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo para acercarnos a esos, digamos, a esos valores, por ejemplo, a ese precio de los servicios que había antes del plan de ajuste. Por otra parte, también es cierto que la revisión de la RPT va a suponer más subida del capítulo 1. Quiero decir que tenemos que estar muy preparados porque tenemos 4 años por delante exigentes en los que vamos a tener que trabajar desde un punto de vista del área personal, al igual que lo hemos hecho en los 4 años anteriores, tendiendo la mano, procurando que se vean partícipes de las decisiones que les afectan, pero sí que es verdad que tenemos todavía que dar el aldabonazo último de la aprobación de esa nueva RPT que dibuja una administración más moderna, donde no amortizamos plazas, como se hizo hace años, sino que las vamos a reconvertir. Es decir, cuando una plaza de un trabajador que realizaba una función que en los años 80 o en los 90 era una función necesaria, pero a lo mejor en el año 2023, quiero hablar, por ejemplo, de la plaza del delineante municipal, que estamos trabajando para poder reconvertirla y adaptarla a una administración más moderna. Los costes de personal van a ser siempre muy altos en este ayuntamiento. Eso hay que tenerlo claro. Tenemos que trabajar siempre, además, dentro del rigor, teniendo claro que es un gasto importante, pero que al mismo tiempo son un activo que necesitan pues sentirse motivados, reconocidos y bueno, pues con todos los medios necesarios para poder hacer bien su trabajo. Eso es nuestra manera de trabajar. Bien, yo lo de contradictorio, estos presupuestos ya están aprobados, entonces con estos presupuestos está claro que sería contradictorio, ¿no? Decirte negociar de alguna forma con los trabajadores afectados por el plan de pago y al mismo tiempo decirte que, oye, que regulemos el tema económico en general de personal. Pero estamos ya en julio, yo creo que enseguida empezaréis con los presupuestos, cuando digo enseguida será a final de año, octubre, noviembre, no sé, empezaréis, pues lo que he dicho, con la cuenta encima de la mesa y con la negociación con ellos, creo que perfectamente no puede ser contradictorio, si lo tenéis en cuenta a la hora de redactar los presupuestos. Y respecto al tema de amortización, pues, estoy de acuerdo. En aquel momento se decidió que la plaza esa de delineante no hacía falta y entonces, pues, de cara a redactar los presupuestos, esto. Pero el tema de la reconversión me parece correcto. Es decir, es una forma nueva de ver, precisamente se evoluciona de cara a la hora de realizar los puestos de trabajo, la RPT evoluciona, aquí estamos, la administración está en continua evolución. Entonces me parece correcta esa forma de ver las cosas. Ahora, la presión de una plantilla respecto al presupuesto tiene que bajar. Tiene que bajar. Quiero decir, vamos a ver, de nada sirve, y vuelvo a repetir, que tenga el presupuesto 15 millones, si va subiendo, increciendo, va subiendo cada vez más el tema del personal. Entonces, ¿de qué te va a servir o de qué le va a servir al pueblo que suba el presupuesto si va a subir los gastos en personal? Entonces, lo único que quiero es que procuréis, de cara al futuro,
pues eso pues tenés que regularlo, porque si no eso va a ser, es una losa, sencillamente es una losa porque te impide en las inversiones cada vez más menos. Bueno, sí, era eso. Sí, claro, David. Sí, me gustaría puntualizar porque habéis hablado de los servicios que recogéis de otras administraciones, como la regional, por ejemplo, lo del servicio de ayuda a domicilio, pero que decir también que de ahí también recogéis dinero. El año pasado, en la liquidación 2022, creo que recogisteis 630.000 euros para la ayuda a domicilio, aparte también de los 267.000 euros que se pagan para el plan de seguridad ciudadano. O sea que cuando recogéis servicios de otras administraciones también se recoge el dinero. Sí, sí, claro, y está no estamos diciendo, lo que estamos diciendo es que eso lo hemos... Como lo habéis dicho así como que... No, a ver, hay servicios que están subvencionados, tenemos la ayuda del plan de ayuda a policías locales, pero al final el ayuntamiento, por ejemplo, en el caso de policía es una ayuda, pero qué duda cabe que tanto policía, ayuda a domicilio, en fin, todos estos servicios al final reclaman financiación propia. Y todo eso va a engrosar esos 6.790.982. O sea, que no te dan solo el servicio, también te dan servicio y te dan también una subvención. Sí, en algunos casos cubre más. La verdad que lo de atención temprana, la verdad que es una ayuda muy importante. Estamos hablando de que viene un poco en respuesta a todas las reclamaciones que hemos hecho. Aún así, el ayuntamiento también tendrá que seguir poniendo aproximadamente un 20%. Pero yo quería decirte un poco, Jesús, en respuesta a lo que has dicho, que si le quitáramos aproximadamente ese 8 o 9% estaríamos rozando los 6 millones de euros, no los 6.790.000. Quiero decir que hemos incrementado el capítulo de gastos, pero porque hemos tenido que afrontar la subida de salario, que es una obligación y que durante años, bueno, pues los años de los planes de ajuste, pues evidentemente se hizo todo lo contrario. ¿Alguna otra consulta sobre estos temas? Sí, yo quiero hablar. Sí, claro, Pablo. Mira, Jesús, dice que tenemos que bajar como sea la presión. Si lo que este ayuntamiento necesita más personal. En la oficina técnica hace falta más personal. En intervención hace falta más personal. En tesorería hace falta más personal. En la calle hace falta más personal. O sea, más jardinero hace falta más de todo. O sea, no se puede. Lo que este ayuntamiento necesita es más ingresos. Pero con 13.000 habitantes que tenemos, no podemos bajar la presión. Debemos de tener más gente, porque aquí estamos con 2 pitos y un tambor en el ayuntamiento. Estamos con 2 pitos y un tambor. Entonces, no rebajar la presión, sino que necesitamos más personal, o sea, más presión, y lo que necesitamos más ingresos. Al contrario de lo que tú estás diciendo. Pablo, yo te diría, estoy de acuerdo. Hace falta más jardineros. Hace falta arriba algún arquitecto más, etcétera más. El problema es el de siempre. ¿Nos lo podemos permitir? Llega el presupuesto, se va a poder hacer ahora cuando empiezan las vacas flacas, que ya por desgracia la vimos y tú estabas también aquí. Bueno, no me acuerdo si estabas en el 2002, sí estaba. Fernando, por ejemplo, sí estaba en la época aquella. Es decir, estabas tú también. Entonces, yo sabiendo aquella época, sabiendo todo lo que pasó, pues, Pablo, si el problema no es que haga falta personal, que seguro que hace falta más personal en determinadas partes, y eso no hace falta que me convenzan, porque lo sé, pero el problema está que si no lo podemos permitir, si es que estamos como siempre, que por eso es a lo que me refiero. Mira, imagínate que se pone todo el personal y ocupa el 80%, no podemos ni pagar los préstamos. Ahora cuando venga el plan de proveedores, no sé, bueno, pues supongo que se articulará, habrá ya dinero, etcétera. Pero entonces, pues una cosa racional mientras se pueda. Mientras conforme vaya aumentando el presupuesto, pues lo veo lógico que se aumente el personal. Cuando más servicio se dé al ciudadano que paga impuestos, pues a mí yo como ciudadano quiero ver esos impuestos reflejados en los servicios, Pablo. Yo como no voy a estar de acuerdo si en vez de pasar la basura, yo qué sé, una vez pasa 2 veces al día, por decir algo, ¿no? Pero el problema está que los números son lo que son. Y entonces una presión que hay como la que actúa, pues el Ayuntamiento de Abarán pues, da de sí lo que da de sí y le cuesta mucho sacar para adelante lo que es el día a día. Vamos, esa es mi opinión. Y ese es el motivo, no porque no diga yo que no falta gente. Estamos de acuerdo. No, pues ya te lo vuelvo a decir, los trabajadores tienen que cobrar, o sea que si el 50% del presupuesto es el capítulo 1 y el capítulo 2, pues es así. Y a este ayuntamiento te voy a decir que lo que le falta son ingresos y trabajadores. ¿Vale? Ya está. Nada más que en ayuda a domicilio. Ya está diciendo las horas que le da a la comunidad autónoma y que no las puede cubrir con la gente. Mira si falta personal. Sí. Ya está.
Perdón, y termino ya. Si sí. Lo bueno de esto de ir rotándose, es decir, que yo, como he pasado por personas, sé de lo que estamos hablando y me alegra de que tú lo sepas, ¿vale? Entonces, por esa parte, no hay discusión ninguna. Bueno, ha quedado aclarado que la subida en el capítulo 1, porque es la que vamos a aprobar definitivamente en el presupuesto 2023, por esa subida salarial, por reconocer el carácter estructural de muchos trabajadores y al mismo tiempo por asumir competencias que son impropias y que marca pues uno de los grandes retos que tienen las administraciones locales. Desde luego que deberíamos de realizar una repensada de la financiación local, de una segunda financiación, tratando un poco quizás de que esos ingresos que... Esto no lo digo como crítica, lo digo como... Es que David es muy rápido en estas cuestiones, pero es cierto que tenemos ahora mismo unos ingresos de 230 millones de euros en la comunidad autónoma que recibe por ser comunidad autónoma uniprovincial, que como no hay diputación en la región de Murcia, los ayuntamientos no estamos percibiendo. Que luego a lo mejor te llega a través de planes, de ayudas, pero es cierto que reclamamos un mayor compromiso de todas las administraciones, tanto de la administración regional como de la administración del Estado, para que los municipios podamos tener más fondos y estar preparados para las grandes dificultades que vamos a seguir teniendo. Pasamos entonces a la votación, ¿os parece bien? ¿Qué se vota? Me explico. Se vota en este caso... Toda la propuesta de acuerdo. No están de acuerdo. Toda la propuesta de acuerdo. Sí, la votación es relativa a la propuesta de acuerdo. Todo lo que pone en la propuesta de acuerdo. El punto primero, el segundo. El informe, ¿no? El primero, desestimar. No es el informe en sí, es la propuesta de acuerdo. Pone primero desestimar y lo motiva en el informe. Segundo, inadmitir y lo motiva en el informe. Tercero, aprobar definitivamente el presupuesto y la plantilla. Cuarto, que se publique y remitirlo, sí, todo. Votéis toda la propuesta de acuerdo que va en la propuesta. Pero a ver, pero no penséis que es toda una consecuencia de inadmisión, desestimación la primera, inadmisión, y por lo tanto se daría por aprobado el presupuesto 2023. Es toda una consecuencia, o sea, es causa-efecto. No podemos desvincular un punto de otro. Quiero decir, por si a lo mejor estabais pensando en... Bien, pues votos a favor. Serían 16. Abstenciones. Jesús se abstiene. Y por lo tanto sin ningún voto en contra. Quedaría por lo tanto con 16 votos a favor y una abstención. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado en esta sesión plenaria. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Buenas tardes.